5 décadas de experiencia, liderazgo, vocación de servicio y fidelidad con los principios cooperativos, viviendo el espíritu de la solidaridad. Abrazando el presente de asociados, familias y comunidades para seguir construyendo entre todos un futuro sostenible. Codema, empresa líder del sector cooperativo colombiano y patrimonio de los educadores de Bogotá. Vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y afiliada a Fogacop. Codema en sus últimos 5 años, nos muestra el gráfico, ha crecido casi en 5.000 nuevos asociados. Eso no quiere decir que en los 5 años se han afiliado 5.000, se han afiliado mucho más. Lo que pasa es que aquí no se refleja el número de asociados que se han muerto en estos 5 años, los que se han retirado voluntariamente, los que hemos tenido que excluir por incumplimiento en sus obligaciones, porque si no se nos hubiesen muerto, no se hubiesen retirado voluntariamente, no hubiésemos excluido a nadie, no serían 33.000, serían mucho más. Total activos versus cartera. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos muestra si todo lo que tiene la cooperativa se lo está trasladando a los asociados en servicio. La gráfica, el color amarillo nos muestra los activos y el rosado o morado nos muestra cuánto de esos derechos, de esas propiedades, tanto en efectivo, en dinero o en bienes tiene al servicio del asociado. Mire, en el 2019, para referirme a ellos, la cartera que tenemos son 731.000 millones. Es lo que tenemos nosotros, lo que la cooperativa nos ha prestado de 957.000 millones. Eso significa que casi el 80% de todos los bienes en efectivo, vuelvo y repito, en inmuebles, en bienestar, piscinas, todas nuestras sedes vacacionales, el 80% de esa plata, de esos bienes, están ¿en qué? Al servicio de los asociados. Ustedes pueden mirar también otros informes de otras cooperativas y no van a encontrar esa proporción. Van a encontrar la cartera mucho más por debajo relación a los activos. Y aquí se mide de verdad la eficiencia de la institución, que lo que tenga, lo tenga al servicio del asociado. Estímulo al cumplimiento, o sea, la devolución del 10%. Aquí nos muestra cómo ha evolucionado. Que en el 2018 se dieron 6.300 millones. Y al año siguiente, es decir, en el 2019, se dieron 6.925 millones. O sea, aproximadamente 600 millones de pesos más. Esto que suba o disminuya no es de la cooperativa, no depende de la cooperativa, de manera directa. Depende que cada uno de nosotros cumplamos oportunamente con el pago de nuestras obligaciones de los créditos. Si todos pagamos oportunamente nuestras obligaciones, indudablemente el estímulo al cumplimiento subiría. Si dejamos de pagar, no solamente vamos a recibir menos, sino que la cooperativa no tiene el dinero en un momento dado para poder ubicarle a los nuevos asociados que solicitan crédito. Total de pasivos, es decir, ese crecimiento que vemos al final de la barrita morada, eso es importante y ojalá subiera más.
¿Sabe por qué? Los únicos pasivos representativos que la cooperativa tiene, es decir, las deudas más representativas que tiene la cooperativa es con nosotros los propios asociados, con aquellos que tienen cuentas de ahorros y tienen CDATs. Y digo que ojalá esto subiera, porque significaría que nos están trayendo más plática, que están trayendo plática a sus cuentas de ahorro, que están abriendo o constituyendo CDATs. Eso es estupendo, como lo vienen haciendo. Yo quiero aquí participarles de una preocupación que comenzó a asistirnos en marzo y en abril. Pensábamos que con este problema de la pandemia, los asociados de pronto hicieran un análisis equivocado, en el sentido de pensar que de pronto Codema iba a colapsar, que iba a tener problemas, y la preocupación era que se nos llevaran la plata. Oiga, lo contrario, compañeros, y debemos de sentirnos nosotros muy contentos y felices, porque ¿qué quiere decir? Es que los asociados creen en su cooperativa, creen en ustedes, que es la dirigencia de Codema. ¿Y por qué digo que creen? Porque en lugar de disminuir los ahorros y los depósitos, se incrementaron aproximadamente en estos meses casi en 20.000 millones más. Esto es para uno sentirse, para que nos sintamos todos contentos, felices, por la credibilidad que tiene nuestra cooperativa en sus asociados. Excedentes. Mire, el año 2019 cómo pintó de bonito. Es decir, cómo los excedentes crecieron. Sencillo, compañeros. La cartera, si bien no creció como crecieron los depósitos, la gente sí cumplió un poco más. La cooperativa trazó políticas para evitar muchos gastos. Entonces, esta es la razón por la cual la cooperativa pasa de 14.000 millones en el 2018 casi a 20.000 millones de pesos. Esto muestra, indudablemente, una política, en primer lugar, trazada por la Asamblea. En segundo lugar, por su Consejo de Administración. Y en un tercer lugar, la parte administrativa de la cooperativa. Esto lo que nos permite es llevar un parte a todos los asociados que Codema es una empresa supremamente sólida desde el punto de vista de lo social, como también desde el punto de vista de lo financiero. Los resultados nos muestran. Aportes sociales. Mire, esto es directamente proporcional con el crecimiento social. Decía en una de las diapositivas anteriores que en los últimos años, en los últimos 5 años, Codema había crecido en 5.000 nuevos asociados, un promedio de 1.000 asociados por año. Entonces, al haber un crecimiento de asociados, pues indudablemente hay mayores aportes. Que nosotros, los 33.000 asociados que tenemos en aportes en nuestra cooperativa, eso que damos mes a mes, que nos descuentan de nuestro salario o que venimos a pagar a la cooperativa, tenemos 337.000 millones. Es una suma muy importante. Pero aquí quiero recordar o hacer referencia a una diapositiva anterior. La cartera de Codema no es eso. O sea, lo que tenemos nosotros en crédito. La cartera de nosotros son
700 y tantos millones. ¿Qué quiere decir eso? Que la cooperativa tiene toda la plata nuestra a nuestro servicio, pero además más del 100% más también la tiene al servicio de la cooperativa, gracias a los compañeros que ahorran en nuestra institución. A esos compañeros a los cuales les acabo de dar el reconocimiento, nos tienen 500 y pico de millones. En cuentas de ahorro, 168.000 millones. Pero en CDTs nos tenían 348.000 millones. Eso suma 514, 520.000 millones. Pocas cooperativas tienen unos ahorros de sus asociados, aparte de los aportes, en una suma como esta, de 514.000 millones aproximadamente. Y sea el momento para decirles, y para sentirnos nosotros como máxima autoridad de la cooperativa, como es la asamblea, que hace 2 meses, es decir, en febrero o en marzo, la cooperativa llegó a una suma de activos sobrepasamos el 1 billón de pesos. Esto es para sentirnos orgullosos los maestros de Bogotá. Créanme, los maestros de Bogotá tener, ya podemos decir, una empresa billonaria, no millonaria, sino billonaria. A la fecha de hoy, mayo, mes de mayo del 2020, pasamos ya de los 514.000 millones, 16.000 millones, pasamos a 554.000 millones. Que decía anteriormente, nos preocupaba que de pronto nos retiraran. No, por el contrario, nos han traído ustedes casi 40.000 millones de pesos más. Aquí, aportes y depósitos versus cartera. Aquí están los aportes que hemos dado hasta el año 2019, 337.000 millones. Y aquí están lo que teníamos ahorrados a diciembre, 516.000, para un total de 853.000 millones. De esos 853.000 millones, nosotros nos estamos beneficiando en crédito en 731.000 millones de pesos. Es decir, casi todos los aportes, casi todos los depósitos o los ahorros de los asociados los tenemos al servicio de los que tienen que ser. ¿Quién? Pues los asociados de la cooperativa. Esos 700 y tantos millones que tenemos al 31 de diciembre, por concepto de créditos cada uno de nosotros, se ha distribuido de la siguiente manera. Eso es importante. Consumo. No sé si decirles afortunado o desafortunadamente que esta sea la línea de crédito más representativa. Porque ¿qué es el consumo? En la práctica, el crédito en consumo es vivir al fiado, es comprometer nuestro salario futuro con un bienestar presente. No es que estemos en contra del bienestar, nos preocupa es el futuro del asociado. Entonces aquí es un llamado en que nosotros seamos un poco más racionales en los créditos de consumo. En los 3 últimos años el crédito de vivienda viene creciendo. Hombre, qué cosa tan importante. Porque pueda que nosotros nos limitemos en unas cosas, pero estamos proyectando nosotros tener nuestra propia vivienda, compañeros. Eso es importante. Ahí viene creciendo, vea.
ya nos representa casi el 9%. Otro que viene creciendo es el crédito educativo, muy importante. Hoy en día va a ser más difícil, lo que viene hacia el futuro, la educación se va a complicar, porque ya no va a haber el número de personas que llegan a las universidades por el efecto del desempleo, por el efecto que se deja entrever en este momento en las políticas de gobierno, disminuir salarios. Los bancos no van a prestar con esa misma facilidad que lo venían haciendo, porque la fuente de pago es nosotros no vamos a tener empleo, no vamos a tener estabilidad. No me refiero a nosotros los maestros, sino en términos generales de los trabajadores. Entonces la situación va a ser más difícil, pero nosotros tenemos nuestra cooperativa donde podemos llegar a solicitar nuestro crédito de educación, que además es un crédito supremamente barato, el 0.5 mensual. Y si le restamos a eso el seguro de vida, si le restamos a eso el 10% de la devolución de los intereses y le restamos el 4 por mil, pues no es el 0.5% mensual, sino mucho más bajo. Y aquí aparece esta azulita, las reestructuraciones. Es pequeña, pero es preocupante. Es que el crédito que traía no he venido asumiendo puntualmente las obligaciones. Es una actitud responsable venir a reestructurar el crédito. En lugar de que yo siga moroso, vengo y reestructuro mi crédito, que me amplíen el plazo para que mi cuotica baje mensualmente, pero que pueda cumplir con mi cooperativa. Eso me parece que es una actitud, aunque no es buena, pero es una actitud responsable del asociado cuando viene a reestructurar su crédito. Estos son los 2 últimos años, es decir, 19 y 18. La columna azul es el pago de nuestros créditos que hacemos por nómina. Ojalá todos pudiéramos hacerlo ahí, porque muchas veces cuando nos comprometemos el pago por ventanilla, hemos hecho unos cálculos que decimos cuando vamos a hacer el crédito, me permite pagar mes a mes el crédito, pero cuando llega la fecha de pago tenemos un desbalance. Gastamos más, anteriormente nos gastamos más de lo que necesitábamos y entonces lo que nos llega no alcanza para pagar la cuota por ventanilla. Cartera vencida es aquellas cuotas de crédito que yo no he podido pagar y estoy en mora. Eso tiene muchos efectos. Uno cree como asociado cuando está en mora que el único efecto es personal, es el mío, que vienen intereses moratorios, que de pronto me van a mandar a cobro jurídico, que de pronto me van a excluir de la cooperativa. Mire, eso es lo que uno cree, pero eso tiene otros efectos de tipo contable legal. A partir de los 60 días, ¿no, señor contador? Tenemos que comenzar a provisionar, es decir, de los ingresos, comenzar a sacar platica, previendo que no vamos a recuperar esa plata. ¿Eso qué nos va a afectar? Nos va a afectar el estado de resultados, es decir, los excedentes. Pero además tiene otra problemática que yo me referí anteriormente muy rápido. Si ustedes no nos pagan oportunamente, la cooperativa en un momento dado puede quedar sin dinero suficiente para poder atender los nuevos créditos que nos solicitan los demás asociados. Pero además tienen otros efectos de los organismos que nos vigilan. La Superintendencia de Economía Solidaria
nos va a llamar, bueno, ustedes, ¿por qué están dejando crecer esta cartera morosa? ¿Qué están haciendo por eso? ¿Por qué no los mandan abogados? ¿Por qué no los excluyen? Mire, hay una cantidad de efectos negativos. El hecho que nosotros tengamos cartera morosa. Y entonces vemos acá que la cartera morosa en el 2019 se nos subió un poco frente al 2018, pero hay una explicación. Cuando ustedes se endeudan en la banca, cuando ustedes se endeudan en otra cooperativa y se endeudan con Codema, se puede presentar estos escenarios. Uno, que están al día con Codema porque la quieren. Y no queremos que Codema se vaya a resentir por culpa mía. Entonces yo estoy al día con Codema en mis créditos. No le voy a pagar este mes a X cooperativa. Nosotros creemos que el problema es solamente con la financiera o con la otra cooperativa o con el banco. No, señor. Resulta que el año pasado salió una norma que dicen, señores cooperativas, ustedes tienen que recalificar la cartera mes a mes. ¿Y qué es recalificar la cartera? Que ustedes, cooperativa Codema, tienen que consultar las centrales de riesgo. Y ese compañero que no le pagó a ese banco, que no le pagó a la otra cooperativa, allá está en mora y entonces puede estar en categoría B. Si está en A no hay problema porque está al día. Pero si está en categoría a partir de la B hasta la E, ¿sabe qué tiene que hacer Codema? Mire, compañero, tiene que traer esa calificación a Codema, así usted esté al día en Codema, es decir, su cartera esté en A, tenemos que traerla a B, a C, a D o a E, porque allá externamente la tiene calificada, y su obligación que tiene en Codema, que está al día, tenemos que llevarla a la calificación de afuera, con todas las implicaciones que tiene. Entonces, ese fue el fenómeno que hizo que la cartera vencida o en mora en el 2019 se aumentara. Porque si no, nosotros estaríamos de pronto igual a esta o de pronto por debajo. Pero como nos tocó recalificar la cartera al día de Codema frente a la cartera de usted asociado allá afuera que estaba en mora, entonces nos hizo aumentar la provisión y nos hizo aumentar entonces a nosotros la cartera en mora. Fondo de liquidez. Esto es una medida sana que el gobierno en un momento dado aplicó. Eso no es para todas las cooperativas, es para las cooperativas que desarrollan actividad financiera. Codema a diciembre del 2019 en ahorros, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a la vista, CEDATES, teníamos aproximadamente 516 mil millones de pesos. De ese monto, Codema tiene obligatoriamente, no es si quiere, es que le toca, o si no es sancionada y hasta intervenida. De ese monto, sacar mínimo el 10% y tenerlos en cuentas de ahorros o en CDTs, en instituciones financieras que den plena seguridad a la cooperativa, es decir, instituciones AAA. Y entonces, esto es proporcional al crecimiento de las cuentas de ahorro y CDTs. Vea. En el 2019, a diciembre, teníamos que tener como mínimo
53.000 millones en fondo de liquidez. En el 2018 teníamos 42.000, quiere decir que ahí teníamos como 423.000 millones. En el 2019 teníamos 556.000 millones. De verdad, la cooperativa debe de tener una liquidez disponible, o sea, dinero cantante y sonante disponible, en un momento dado que algunos asociados les dé por venir a retirar sus ahorros, sus CDTs, por X o Y razón, Codema debe tener ahí la plata para entregárselo. Para que no vayamos a caer en una causal de intervención, que es la cesación de pagos. Porque Codema no le puede decir a un asociado, a una asociada que venga a retirar su CDT de 50, 100 millones de pesos y decirle no tengo para devolverle la plata. Tienen que entregársela automáticamente. Si no se la entregan, pues simplemente se queja ante la supersolidaria y es una causal de intervención, la cesación de pago. Por eso digo que es una medida sana tener un fondo de liquidez. Espero nos haya servido para estar seguros en qué clase de cooperativa estamos, que somos dirigentes, ustedes máxima autoridad, de una cooperativa de la cual nos debemos de sentir supremamente orgullosos, no por ese monto, sino por sus dueños, porque la cooperativa es patrimonio de los maestros de Bogotá. ¿Y por qué no decir que Codema es patrimonio de los maestros de Colombia? Porque ya tenemos socios que se han retirado o socios que se han trasladado a otro departamento y siguen siendo copropietarios de esta institución. Entonces, muchas gracias, compañeras y compañeros. Me disculpen que me haya extendido un poco, pero considero que nosotros como administradores debemos dar una explicación suficiente sobre el quehacer de la cooperativa. Gracias, muy amables.